Hiram Aviv, el arte real, hoy presenta Cábala, los 4 planos del árbol de la vida. Cuando en las diversas tradiciones se habla de dioses, nombres divinos, arcángeles y ángeles, en realidad se está haciendo referencia a determinadas energías intermediarias que a modo de escala se sitúan entre la unidad suprema, verdaderamente inmanifestada, y la variedad indefinida de sus manifestaciones fenoménicas. En la Cábala, estas energías o atributos divinos, como ya hemos visto, son las Sefirot, cuyo despliegue constituye lo que se ha dado en llamar la doctrina de las emanaciones. Como sabemos, las Sefirot recorren el árbol de la vida, de arriba a abajo, de lo más sutil a lo más denso y grosero, conformando la propia estructura del cosmos, dividida en 4 planos o niveles jerarquizados, los que el hombre puede vivenciar en sí mismo a través de su realidad física, psicológica y espiritual. Estos 4 planos comienzan con el más alto, Olam, Ha, Atzilut, que significa mundo de las emanaciones, y a él pertenecen los Sefirot, Keter, Jogma y Binah. Esta triunidad de principios conforman las realidades ontológicas referidas al conocimiento del ser universal, precediendo por tanto a la manifestación y progresiva solidificación de todas las cosas. Las energías más invisibles y profundas emanan de esta tríada suprema que comienza a manifestarse a partir del mundo de la creación, Olam, Ha, Beriyah, constituido por las Sefirot, Gesed, Geburah y Tiferet. Como su propio nombre indica, en este mundo se generan las primeras formas creacionales en su aspecto más sutil e informal, manifestadas a través del mundo de las formaciones, Olam, Ha, Yetzirah, constituido a su vez por las Sefirot Netzah, Hod y Yesod. Ese proceso de emanación finaliza en el mundo de la concreción material, Olam, Ha, Asiyah, constituido solo por la Sefirat Malkut, que de todo el árbol es la única visible y perceptible a los sentidos, siendo a partir de ella que comienza nuestro proceso ascendente de retorno a la unidad. Estos 4 mundos, planos o niveles pueden igualmente ser considerados como 3, ya que Beriyah, mundo o plano de la creación, y Yetzirah, mundo o plano de las formaciones, pueden ser tomados como uno solo. Beriyah correspondería a lo que la antigüedad denominó las aguas superiores y Yetzirah a las aguas inferiores, las cuales están separadas y unidas por la superficie de las aguas, tal y como aparece en el gráfico. Las primeras se vinculan con el elemento aire y son consideradas como constitutivas de la bóveda celeste, y las segundas con el elemento agua, conformando los ríos y los océanos, unidas ambas en la línea del horizonte. Estos 2 planos pueden ser tomados como un único nivel y corresponden a la intermediación entre el primero, Atzilut, y el último, Asiyah. Es en ellos en donde se realiza todo el trabajo interno y hermético. Asimismo, estas 6 Sefirot, llamadas en la Cábala de construcción cósmica, se corresponden en el ser humano con su psiquismo superior, Beriyah, y el inferior,
Yetzirah. Asimismo, hay que tener presente que en cada plano hay un árbol sefirótico completo, uno en el mundo de Atziyah, otro en el de Yetzirah y otro más en Beriyah, y finalmente otro en el Atzilum. Nuestra visión del árbol cabalístico adquiere entonces tridimensionalidad, es decir, que lo podemos visualizar sin que por ello pierda su unidad esencial, a 4 niveles de lectura que están en todas las cosas, incluidos por supuesto nosotros mismos. También los textos sagrados y revelados de todas las tradiciones admiten ser leídos de esta manera. Dichos niveles son, pues, grados jerarquizados de conocimiento. Por ahora, trabajaremos con el árbol a nivel de Atziyah, es decir, de la Sefirá Malkut, el plano físico y de la concreción material, que es el del hombre condicionado por sus identificaciones egóticas y sus sentidos, y desde ahí, invocando a Keter, iremos ascendiendo gradualmente por distintos mundos, de lo más grosero a lo más sutil, de la cáscara al núcleo, lo que nos permitirá conocer otros estados de nuestra conciencia, que de esta manera se van universalizando hasta su plena identificación con el ser, el Adán Kadmon o Adán primordial.